siguiente semana. Pero antes de entrar a ver cada una de las patologías como tal, es importante saber reconocer en la imagen las distintas características, las distintas semiologías que podemos observar en la patología articular. Entonces, cuando uno está ante una radiografía de una patología articular, pues no solo debe fijarse en la parte ósea, sino que también debe fijarse en otras estructuras que pueden estar alteradas. Entonces, de ahí es que se ha puesto esta... Denme un minuto, voy a dejar de compartir un momento y denme unos 30 segundos mientras ingresamos a sus compañeros que están en la sala de espera, ¿no? Doc, se le fue el audio, ya no se lo escucha. Sí, gracias. ¿Ahí sí me están escuchando? Sí, Doc. Ok, no, les estaba diciendo que bueno, les dejé de compartir un momento para ingresar a sus últimos compañeros que están en la sala de espera. Solo que tengo una novedad. Hay alguien en la sala de espera que es Nikki Sandoval, pero no la tengo ahí, no tengo en la lista. Sí, Doc, sí es de curso. ¿Y ella cómo se llama? Es Nicole Paredes, Doc. Es Nicole Paredes. Ok, muchas gracias. Ya, Nicole Paredes Sandoval. Ok, está con su otro apellido. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos otra vez a compartir. Ok, entonces pues estábamos diciendo que cuando uno está ante una patología articular debe visualizar no solo la parte ósea, sino también visualizar otras estructuras que pueden estar alteradas. Entonces se ha propuesto esta regla mnemotécnica que ustedes también pues la pueden seguir si es que consideran importante, o pues pueden leer una radiografía como ustedes mejor consideran, pero siempre es importante pues visualizar toda la parte de no solo la parte ósea, sino también las partes blandas. Entonces, será importante pues identificar la alineación, ¿no? Saber que esos huesos estén correctamente alineados, sobre todo cuando uno está ante una radiografía de huesos largos, puede ser, por ejemplo, los huesos de la mano. Habrá patologías articulares que provoquen una subluxación o que provoquen una luxación, que obviamente pues no son únicamente alteraciones que se observan en la patología articular, mucho más frecuente observarlos en los traumatismos, pero dado que patología articular también puede provocar alteraciones en la alineación, será importante pues ver cómo está esa alineación en los huesos. Después, claro, identificar toda la parte ósea, todo lo que está alrededor del hueso articular, ya que pues habrá alteraciones que pueden provocar daños en la parte ósea. Luego identificar el cartílago que por sí no se observa en radiografía, sin embargo, alteraciones en el cartílago van a estar produciendo alteraciones en el espacio articular. Entonces, más que el cartílago, aquí es tratar de identificar ese espacio articular, si ese espacio articular está respetado, si está disminuido o si está aumentado. Y luego también es importante ver la distribución de las alteraciones. Ya dijimos hace un momento que muchas de estas alteraciones las vamos a visualizar en patologías que veamos esta semana, pero que también las vamos a repetir la próxima semana. Sin embargo, ¿qué es lo que va a permitir diferenciar una de otra? Entre otras cosas, es la distribución. No es lo mismo, por ejemplo, que esas erosiones estén a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, que esas mismas erosiones estén en las interfalángicas proximales. Entonces, eso también va a orientar a una o a otra patología. Y por último, pues terminar en las alteraciones de partes blandas que igual la radiografía pues no es que sea un método
adecuado para ver las partes blandas. Sin embargo, pues cuando existen masa, cuando existe edema en las partes blandas, sí se puede identificar por radiografía. Entonces también será importante pues ver las partes blandas. Como vemos aquí, no solo es necesario concentrarse en la parte ósea, sino también en todas las estructuras que alteran que producen alteraciones a nivel de la patología articular. ¿Por qué estamos insistiendo tanto en la radiología? Si bien ya dijimos, por ejemplo, que con la radiografía, pues no es que vamos a ver cartílago, a pesar de que sí podemos ver alteraciones en el espacio articular, pero cartílago como tal no vemos. Si bien podemos observar alteraciones en las partes blandas, pues todos saben que la radiografía no es el mejor método para ver alteraciones en las partes blandas. Pero ¿por qué insistimos mucho en la radiografía? Porque estos pacientes que tienen una patología articular, cuando van a la consulta, van a realizarse un estudio de imagen, muchos de estos pacientes son pacientes que tienen muchos años de evolución. Entonces, en estos pacientes ya se observan alteraciones no solo a nivel de las partes blandas, sino también alteraciones radiográficas. ¿Por qué también es importante la radiografía? Porque en el primer nivel, pues lo que más se va a visualizar es la radiografía. Entonces, si bien a lo largo de estas semanas diremos algo de la ecografía, algo de la resonancia magnética, la mayor parte de la exposición será en base a los hallazgos radiográficos, ya que muchos de estos pacientes, pues, lo que se va a solicitar va a ser radiografía. Y también, pues, recordar que las alteraciones en estos pacientes, pues, van a estar en pacientes jóvenes, pacientes de 20, 30, 40 años, es decir, pacientes con expectativas de vida de muchos años más por vivir. Y eso también hace que, por ejemplo, la tomografía computarizada que pudiera utilizarse, no se la utilice tanto. Recordar que tanto la tomografía como la radiografía pues utilizan radiación ionizante. Sin embargo, la tomografía tiene una alta dosis de radiación ionizante y eso limita un poco la realización de este estudio en estos pacientes. Entonces, pues cuando uno está ante una patología articular, pues el estudio que hay que realizar, muchas de las veces el primer estudio va a ser la radiografía. Sin embargo, pues ya diremos en algunas de las patologías, tanto esta como la siguiente semana, que habrá circunstancias en las cuales si la sospecha clínica es muy alta y la radiografía es normal, sí se puede utilizar otros métodos como es el caso de la ecografía y de la resonancia magnética. Entonces aquí tenemos dos imágenes en donde podemos identificar la alineación de los huesos. Vemos en este caso los huesos del pie y vemos cómo las falanges y los metatarsianos pues están correctamente alineados tanto en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto dedo. Sin embargo, denme un minuto, no voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a ausentar unos 30 segundos. Disculpen, bueno, ahí estamos otra vez, ¿no? Déjenme compartir la presentación.
Ok, entonces pues estábamos en esta imagen, ¿no? Y aquí estamos viendo en la imagen de la izquierda una radiografía anteroposterior del pie, en donde vemos que tanto el primero, el segundo, el cuarto y el quinto dedo, sobre todo a nivel de la articulación metatarsofalángica e interfalángica, pues están correctamente alineados y es así como debería visualizarse. Igual manera aquí en esta mano, específicamente esta es la mano izquierda, vemos como los huesos de la mano pues están correctamente alineados. Sin embargo, si nos fijamos aquí donde está la X, pues vemos que existe una pérdida de esa alineación, pérdida que puede ser parcial o que puede ser completa. Pues si es parcial, vendría a ser una subluxación, o si es completa, ya una luxación verdadera, como es la que estamos viendo aquí en el dedo meñique de esta mano derecha, ¿no? Entonces será importante pues identificar si esos huesos están correctamente alineados. Recordar que esto pues es mucho más frecuente observarlo en los traumatismos. El paciente tiene algún traumatismo, es más frecuente que se observe una subluxación, como es lo que vemos aquí en el tercero y el cuarto dedo, o una luxación completa. Sin embargo, si tenemos un paciente que no tiene antecedentes traumáticos y que tiene más bien antecedentes de patología articular, habrá que pensar de que esas luxaciones o subluxaciones son debidas a la patología articular. Entonces, primero, identificar bien la alineación de esos huesos, sobre todo en el caso de los huesos largos. Aquí vemos otra imagen. En la imagen de la izquierda vemos una mano correctamente alineada, es así como debería visualizarse. Y acá en la imagen de la derecha, en ambas manos, pues vemos cómo a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, pues existe una subluxación con desviación de las falanges hacia el lado cubital en ambas manos, ¿no? Entonces, aquí vemos una subluxación, que es lo que ya nos debería empezar a llamar la atención y pues a partir de ahí buscar las distintas patologías que pueden estar provocando esa subluxación. Por lo pronto, pues primero saber reconocer, ¿no?, las subluxaciones y las luxaciones, que no son difíciles de identificar en una imagen radiográfica. Sin embargo, pues ya habíamos dicho que también es importante ver el hueso. No solo el hueso, pero el hueso sí es importante observarlo, y en el hueso podemos dividir esa parte de la articulación en tres zonas. El hueso periarticular o yuxtaarticular será aquel hueso que está en contacto estrecho con el cartílago articular. Entonces, cuando existen alteraciones en el cartílago articular, vamos a encontrar alteraciones en el hueso periarticular. De la misma manera, este de aquí es el hueso subcondral, el que está en íntimo contacto con el cartílago articular. De la misma manera, el hueso periarticular o yuxtaarticular, que sería esta parte del hueso, es decir, el hueso que no está en contacto con el cartílago articular, pero dado que está muy cerca de la articulación, pues también puede presentar alteraciones en las distintas patologías articulares. Y la otra parte del hueso sería aquel hueso que está a los extremos, tanto en este lado como en este otro lado, que vendría a ser el área desnuda del hueso, es decir, aquella parte del hueso que no tiene cartílago articular, pero que está muy adyacente al mismo, ¿no? Eso mismo visualizado en una imagen radiográfica, pues en esta zona tendríamos el hueso periarticular. El hueso subcondral sería este de acá, el que está en íntimo contacto con el cartílago articular, en este caso a nivel del fémur, y acá a nivel de la tibia. Y el área desnuda del hueso pues vendría a ser los extremos, este lado de acá y este otro lado de acá. Es importante pues identificar las alteraciones que podemos encontrar en esas zonas del hueso. ¿Y cuáles son esas alteraciones que hay que tener en cuenta? Uno de esos es la osteopenia yuxtaarticular. Si se fijan bien en ambas imágenes, aquí a nivel del hueso periarticular existe una disminución de la densidad mineral ósea. Vemos unas zonas más radiotransparentes, unas zonas más oscuras, que vendrían a ser todas estas zonas, tanto en las primeras falanges como también a nivel de los metacarpianos. Toda esta zona radiotransparente corresponde a la osteopenia periarticular. Normalmente el hueso
todo el hueso pues debería tener la misma densidad ósea, más o menos como visualizamos aquí en el segundo dedo de la mano derecha. Sin embargo, en los otros dedos, a nivel del hueso periarticular, pues encontramos un aumento de la radiotransparencia que nos debe orientar a pensar que estamos ante una osteopenia periarticular, que en algunas patologías va a empezar como una osteopenia periarticular, pero con el paso de los años va a empezar esa osteopenia a ser generalizada. Entonces era importante identificar esa osteopenia en la placa radiográfica. Pero en el hueso periarticular también podemos encontrar las erosiones periarticulares. Fíjense que la cortical ósea, como se visualiza aquí en este diagrama, pues debe ser una cortical ósea continua, no debe tener interrupciones. Es así como normalmente debería visualizarse. Pero si nos fijamos en esta zona de acá, en esta imagen, pues vemos que específicamente en esta zona existe una interrupción de esa cortical ósea, por lo tanto, aquí ya estaríamos sospechando que existe una erosión que en este caso pues no es periarticular porque es producto de una fractura. Lo que quiero que se fijen, lo que quiero que entiendan es que cuando existe una interrupción de esa cortical ósea, pues debemos estar sospechando que existe una erosión, que si está a nivel del hueso periarticular, pues diremos que se tratan de erosiones periarticulares, más o menos como las que visualizamos en esta imagen. ¿No? Erosiones que pueden ser grandes, relativamente fáciles de observar, como vemos acá, como son las que se observan en la gota, o erosiones pues un poco más pequeñas, como las que vemos en esta otra imagen de la derecha. Entonces era importante identificar esas erosiones que prácticamente es la pérdida de la cortical ósea. Pero en el hueso subcondral también podemos encontrar alteraciones y lo más frecuente de encontrar es la presencia de esclerosis subcondral que está íntimamente relacionada con la disminución del espacio articular. Cuando existe una disminución del espacio articular, por lo general suele estar asociado una esclerosis subcondral. ¿A qué se refiere la esclerosis subcondral? Es a este aumento de la densidad ósea, a esta área radiopaca, que es lo que está señalando aquí las cabezas de flechas. Acá también visualizamos este aumento de la densidad ósea a nivel del hueso subcondral, es lo que denominamos la presencia de esclerosis subcondral. También en el hueso subcondral podemos encontrar la presencia de quistes subcondrales, que es esta área radiotransparente que se observa en el hueso subcondral. Cuando existe una alteración en el hueso subcondral, ese líquido existente en la articulación pues pasa y llega a formar una imagen de pequeño tamaño, una imagen simulando como si fuera una masa, que corresponde pues a la presencia de este quiste subcondral, que en el caso de la patología degenerativa pues tiene la combinación de geodas subcondrales. Pero también en el hueso subcondral podemos encontrar necrosis avascular, y la necrosis avascular se va a manifestar como una área con aumento de la densidad mineral ósea, como visualizamos aquí en el hueso semilunar. Sin embargo, la necrosis subcondral tiene una característica que con el paso del tiempo produce una alteración en el tamaño de ese hueso. Entonces aquí vemos dos imágenes radiográficas, son del mismo paciente. Sin embargo, esto es cuando empezó la necrosis avascular y después de algunos años pues se hace otra radiografía y vemos como este mismo hueso pues ya ha disminuido de tamaño. Entonces la necrosis avascular se manifiesta como una área radiopaca que puede afectar a una parte del hueso o a todo el hueso, sobre todo en los huesos planos, huesos de pequeño tamaño, como los huesos del carpo, que con el paso del tiempo produce una disminución del tamaño de ese hueso. En el área desnuda también podemos encontrar erosiones. Sin embargo, aquí las erosiones tendrán esta denominación de ser erosiones marginales, que es lo que nos está señalando aquí las flechas. Si se fijan bien, venimos
vemos muy claramente la presencia de la cortical ósea. Sin embargo, justo en esta zona de acá existe una interrupción de la cortical ósea, lo mismo acá donde nos están señalando las flechas, y todas esas interrupciones de la cortical ósea se denominan erosiones, que cuando están a nivel del área desnuda pues vendrán a corresponder a erosiones marginales. En el área desnuda también podemos encontrar los denominados osteofitos, que son estas excrescencias óseas que nacen del área desnuda, que cuando empieza a visualizarse esos osteofitos, no es que eso los va a visualizar como vemos aquí en la imagen C, sino que cuando recién empieza la patología, sobre todo ya patología degenerativa, estos osteofitos son de pequeño tamaño, a veces muy difíciles de identificar, y de ahí es que nuestra mirada pues debe tratar de ir orientada a encontrar todas estas alteraciones, sobre todo cuando son de pequeño tamaño. Con el paso del tiempo, pues estos osteofitos ya empiezan a ser más grandes, como es el que estamos visualizando aquí en la imagen del centro, y ya después de varios años de evolución ya son muy fácilmente identificables. Aquí inclusive pues existe una disminución del espacio articular. Fíjense que este espacio articular a nivel de la rodilla pues es completamente diferente a este otro espacio articular, lo que nos traduce que esta imagen de la derecha pues ya es una imagen con varios años de evolución. Entonces, los osteofitos son estas excrescencias óseas, estas partes que nacen del hueso, que se visualizan a nivel del área desnuda. El cartílago, pues ya habíamos dicho que no se va a observar por radiografía. Sin embargo, las alteraciones en el cartílago lo que van a provocar es alteraciones en el espacio articular, que pueden provocar un aumento del espacio articular, pero que lo más frecuente es que ocasionen, en el caso de la patología articular, un estrechamiento, una disminución del espacio articular, y a esa disminución radiográficamente se la conoce como un pinzamiento articular. Entonces, siempre que ustedes vean en un informe radiográfico la palabra pinzamiento, por ejemplo, pinzamiento a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, pinzamiento a nivel, no sé, de L4, L5, corresponde a esa disminución del espacio articular. Fíjense aquí a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales que el espacio articular pues está completamente disminuido. Inclusive existen zonas del hueso en el cuales pues ya habrá que sospechar que ese espacio articular ha desaparecido. Entonces siempre que encontremos una disminución de ese espacio articular, diremos que estamos ante la presencia de un pinzamiento articular a nivel de tal articulación. En el caso de las articulaciones pequeñas, articulaciones como es el caso de las manos, ese espacio articular debe tener un tamaño más o menos entre 2 a 3 milímetros. Si es que ya es menos de eso, pues habrá que sospechar de que estamos ante un pinzamiento articular. En el caso de articulaciones un poco más grandes, articulaciones por ejemplo a nivel de la rodilla, de la cadera, del hombro, ese espacio articular suele ser más amplio también, más o menos de alrededor de 5 o 6 milímetros. Entonces, cuando disminuye de ese tamaño, pues diremos que estamos ante un pinzamiento articular. Pero con el paso del tiempo, pues ese espacio articular va a desaparecer y hueso pues se van a fusionar. Cuando ya vemos que ese espacio articular ha desaparecido, ahí adquiere la denominación de anquilosis. Entonces, importante saber diferenciar estos dos términos, el pinzamiento articular que corresponde a la disminución y la anquilosis que corresponde pues prácticamente a la desaparición de ese espacio articular. Pero como habíamos dicho, pues también es importante ver la distribución, y aquí podemos observar en el caso de las manos que cuando tenemos alteraciones en la parte distal, las patologías que podemos encontrar son completamente diferentes a las que encontramos en la parte proximal, en alteraciones a nivel de la parte proximal. Alteraciones en la parte distal, es decir, sobre todo a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, pues habrá que pensar en artrosis, en artritis psoriásica, en artritis reactiva. Pero si tenemos alteraciones en el caso de las manos a nivel proximal, a nivel carpo-metacarpiano, metacarpo-falángica,
pues habrá que pensar en artritis reumatoide o en artropatía por depósitos de algunos cristales que ya veremos más adelante. Las partes blandas, habíamos dicho que si bien la radiografía pues no es el método ideal para visualizar alteraciones en las partes blandas, cuando existe un aumento en las partes blandas producto de edema, producto de masa, producto de tofos, por ejemplo en el caso de la gota, sí podemos encontrar alteraciones en la radiografía que se van a visualizar como un aumento de la radiopacidad, tal como vemos aquí en esta imagen que está hecho un zoom. Toda esta zona ovalada, radiopaca, corresponde a la presencia de edema que pues lo podemos diagnosticar en radiografía, pero claro que a veces es necesario complementar con otros estudios, sobre todo con ecografía, para tratar de identificar qué es lo que representa esta área, este aumento de la radiopacidad en esa zona. También la presencia de nódulos se van a manifestar como aumento de la radiopacidad. Sin embargo, pues estos nódulos van a ser múltiples, muchas de las veces pues van a ser bilaterales. Y en el caso de ser bilaterales, como en este caso, es importante identificar si estos nódulos son simétricos o no, ya que eso pues también orienta a pensar en una o en otra patología, si es que son simétricos o si es que son asimétricos, ¿no? Y en las partes blandas, pues también es importante identificar si es que existen calcificaciones, como vemos aquí a nivel de la mano derecha, a nivel de las partes blandas adyacentes a los metacarpianos, pues vemos estas zonas radiopacas con radiopacidad muy similar a la del hueso, que corresponden a calcificaciones de partes blandas. Aquí será muy importante no confundir las calcificaciones de partes blandas con los huesos sesamoideos. Huesos sesamoideos que también los vamos a ver como áreas radiopacas, sin embargo, pues van a estar en localizaciones específicas los huesos sesamoideos, y si son, por ejemplo, en las extremidades, a veces pues se puede comparar con el otro lado, y por lo general los huesos sesamoideos pues van a ser bilaterales y completamente simétricos, a diferencia de las calcificaciones de partes blandas pues que van a afectar solo a alguna parte de la articulación y de las partes blandas, ¿no? Denme un minuto. Ok, hasta ahí preguntas. Alejandra Maite, ¿está? Andrés Javier. Andrés Santiago, ¿está por aquí Andrés Santiago? Y Andrés David. Presente, Doc. Andrés David, ok. ¿Alguna pregunta, Andrés David? No, Doc. No. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Entonces será importante pues identificar esas alteraciones en las imágenes radiográficas, ¿no? Volvemos a repetir, muchas de las veces los hallazgos que vamos a encontrar en la radiografía pues van a ser hallazgos un poco más tardíos. Existen otros métodos de imagen como la ecografía o como la resonancia que permiten la visualización de forma más temprana de estos hallazgos, sobre todo alteraciones a nivel de las partes blandas. Pero ¿por qué hacemos mucho énfasis en la radiografía? Pues por lo que dijimos hace un momento, ¿no? La radiografía, en comparación a los otros métodos de imagen, es más accesible, es más económico, y por lo tanto eso hace que sea más frecuentemente realizado. Además de que estos pacientes pues ya tienen muchos años de evolución, y eso también hace que encontremos ya alteraciones radiográficas, y muchos de los controles que estos pacientes también tendrán en el tiempo pues van a ser a través de la radiografía. Entonces, de ahí la importancia de saber reconocer en la radiografía todos estos hallazgos pues que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, pues bueno, continuemos, ¿no? Vamos acá.
Ok, dentro de las artropatías por depósito de microcristales tenemos básicamente estas tres importantes: el depósito de cristales de urato monosódico, que es la denominada gota, mejor llamada como gota, mejor conocida como gota, pero también tenemos el depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado y el depósito de cristales de hidroxiapatita. ¿Qué es importante? Pues identificar en la gota, saber que en un principio es una enfermedad monoarticular que va a afectar a la primera articulación metatarsofalángica. Entonces, siempre que encontremos alteraciones en la clínica a nivel de la primera articulación metatarsofalángica, pues habrá que pensar en la gota. Sin embargo, con el paso de los años, esta patología, que empezó como una patología monoarticular, puede sí evolucionar a una patología poliarticular y a afectar a más articulaciones de los pies e inclusive afectar articulaciones de las manos y muñecas, y ahí a veces es necesario pues hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías como la artritis reumatoide, que provoca alteraciones más frecuentes a nivel de las manos y muñecas. La radiografía, en el caso de la gota, en los primeros años, pues juega un papel muy limitado porque podemos encontrar una radiografía completamente normal y eso pues no va a confirmar ni tampoco va a descartar la presencia de la gota. Muchas de las veces cuando se hace una radiografía por gota es para tratar de identificar alguna otra patología que pueda tener un diagnóstico diferencial. En el caso de la gota, los primeros hallazgos que vamos a encontrar es en ecografía o en resonancia magnética. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ecografía? Es la presencia de un derrame articular que se va a manifestar como una área anecoica a nivel de la articulación. Sin embargo, pues este derrame tiene una característica particular. Si ustedes se fijan, pues toda esta área anecoica corresponde al derrame, y en este derrame tenemos estas pequeñas áreas hiperecogénicas, estos puntos hiperecogénicos que visualizamos en estas dos imágenes, que cuando son muy numerosos pues dan una imagen similar a una tormenta de nieve. Entonces esa es la característica del derrame en la gota, es decir, visualizar una área anecoica con la presencia de pequeños puntos hiperecogénicos que corresponden a estos cristales de urato monosódico que están flotando dentro de ese derrame. Sin embargo, cuando el derrame no es tan abundante, lo que vamos a visualizar es el denominado signo del doble contorno. Vamos a fijarnos primero en esta imagen de la izquierda y vemos el espacio articular con el líquido articular que viene a corresponder a esta zona anecoica, y hacia la parte inferior vemos esta pequeña área hiperecogénica que corresponde a la cortical ósea. En el otro extremo del líquido articular, pues no vemos ninguna zona hiperecogénica. Entonces, es así como debería visualizarse una articulación normal. Sin embargo, en la gota lo que vamos a visualizar es el líquido articular, que es un área, la área anecoica, luego la cortical ósea como una zona hiperecogénica. Hasta ahí pues lo mismo que se visualiza en una ecografía normal de la articulación. Sin embargo, en el otro extremo vamos a visualizar otra línea hiperecoica que viene a corresponder a este depósito de cristales de urato monosódico, y es a eso lo que se ha denominado el signo del doble contorno. Entonces, cualquiera de estas dos formas de presentación podemos encontrar en ecografía en la gota: la presencia de un derrame articular con estas pequeñas áreas milimétricas hiperecogénicas, o la presencia de este signo del doble contorno por la presencia de los cristales de urato monosódico en el otro extremo, en donde se visualiza la cortical ósea. Si bien en radiografía, pues ya habíamos dicho que los hallazgos radiográficos cuando recién empieza la enfermedad, pues van a ser muy tenues e inclusive pues inexistentes. Con el paso de los años sí podemos encontrar alteraciones en la radiografía.
¿Qué es lo que vamos a observar en la radiografía? Vamos a encontrar la presencia de erosiones óseas con este borde sobresaliente y a eso es lo que se denomina el signo de Martel, ¿no? Entonces, si nos fijamos en esta articulación metatarsofalángica, vemos cómo en este nivel existe una pérdida de la cortical ósea, por lo tanto existe una erosión cortical. Y en los extremos, pues tenemos estos bordes sobresalientes. Y a esto es lo que se denomina el signo de Martel, que en el caso de la gota, estas erosiones suelen ser relativamente grandes, muy fácilmente identificables. Hay que también tener en cuenta que la densidad mineral ósea y el espacio articular no suelen estar afectados hasta que los pacientes ya tienen muchos años de evolución, 15, 20 o más años de evolución, en donde ahí sí pueden encontrarse alteraciones en la densidad mineral ósea y el espacio articular. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque estas erosiones también las podemos encontrar en otras patologías. Habíamos dicho que la gota, si bien es mucho más frecuente en la primera articulación metatarso falángica, en algunas circunstancias, pues la gota puede afectar otras articulaciones, como por ejemplo articulaciones de la mano, articulaciones de la muñeca, y ahí habrá que hacer el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide. Y la artritis reumatoide que veremos la siguiente semana, pues sí va a provocar alteraciones en la densidad mineral ósea y alteraciones en el espacio articular. Entonces recordar que la gota pues lo que va a provocar son erosiones grandes con borde sobresaliente, que es lo que se denomina el signo de Martel, pero sin alteraciones en la densidad mineral ósea ni en el espacio articular, por lo menos hasta ya fases muy avanzadas de la enfermedad. Y en la gota, pues también es característico con el paso de los años la presencia de estos tofos que van a visualizarse como este aumento de la densidad a nivel de las partes blandas, que por lo general van a ser bilaterales, pero completamente asimétricas. Si vemos, este aumento de las partes blandas es completamente diferente en tamaño a este otro aumento de las partes blandas. Entonces, esa es la característica de la gota, provocar tumefacciones de partes blandas periarticulares, es decir, los denominados tofos, pero que van a ser bilaterales, que van a ser asimétricos y que van a ser excéntricos. En la ecografía, estos tofos los vamos a visualizar como masas completamente heterogéneas, con áreas tanto ecogénicas, pero también con áreas anecoicas, como es la que vemos aquí en el centro de la lesión. Eso en cuanto a la gota. Otra de las patologías por depósito de cristales es el depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, que a veces se lo suele denominar como condrocalcinosis o como pseudogota por la clínica que presenta, en el caso de la condrocalcinosis por la manifestación radiográfica que va a presentar. ¿Qué es la condrocalcinosis? Es la calcificación del cartílago articular. Aquí donde nos está señalando la flecha, pues vemos una área lineal, horizontal, radiopaca, que corresponde a esta calcificación del cartílago articular. Cuando existe calcificación del cartílago articular, denominamos que eso es una condrocalcinosis. La presentación más frecuente del depósito de pirofosfato cálcico es la condrocalcinosis, es decir, la calcificación del cartílago articular, y mucho más frecuente a nivel de la rodilla. Sin embargo, con eso no queremos decir que la única manifestación radiográfica va a ser la condrocalcinosis. Si bien es la más frecuente, podemos encontrar también otras alteraciones radiográficas. Entonces, aquí observamos en estas imágenes, aquí en la imagen A, la presencia de condrocalcinosis, mejor visualizada a este nivel, en donde vemos esta calcificación del cartílago articular, no completamente calcificada como en la imagen anterior, pero sí se avanza a identificar, sobre todo en este extremo, la presencia de esta calcificación, que también puede estar en otras articulaciones. Si bien es más frecuente a nivel de la rodilla, eso no quita que otras articulaciones sean afectadas, como en este caso
a nivel de la articulación de la muñeca o en este otro caso de la imagen inferior a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces, la calcificación del cartílago articular, que es la que vemos en estas tres imágenes, se denomina condrocalcinosis y es la manifestación más frecuente del depósito de cristales de pirofosfato cálcico. ¿Por qué se lo denomina pseudogota también a esta patología? Porque puede afectar, si bien es más frecuente a nivel de la rodilla, también puede afectar otras articulaciones, a veces articulaciones a nivel de los pies, y eso pues por la clínica que suele llegar a presentar, a veces tiene esa denominación de pseudogota. Entonces, las manifestaciones que vamos a encontrar en la radiografía en el depósito de pirofosfato cálcico dihidratado, lo más frecuente es la condrocalcinosis, la calcificación del cartílago articular, mucho más frecuente a nivel de la rodilla, pero también podemos encontrar una reducción asimétrica del espacio articular, la presencia de esclerosis subcondrales, la presencia de giodas subcondrales e inclusive pues la presencia de osteofitos. Todas esas alteraciones podemos encontrar en la radiografía en esta patología. Aquí visualizamos en la imagen superior la presencia de esta condrocalcinosis, de esta calcificación del cartílago articular, pero acá en la imagen inferior a nivel de la rodilla pues no vemos calcificación a nivel del cartílago articular, sino lo que vemos es una disminución asimétrica del espacio articular. Fíjense que esta zona del espacio articular es completamente diferente en tamaño en comparación a esta otra zona, a esta parte externa del cartílago articular. E inclusive pues acá vemos que prácticamente el cartílago articular se ha perdido, el espacio articular se ha perdido y hueso pues están completamente fusionados, están unidos en esta zona. Entonces esa es otra de las manifestaciones que podemos encontrar en el depósito de cristales de pirofosfato. Otra de las patologías que vamos a observar es el depósito de cristales de hidroxiapatita, que suele manifestarse como una enfermedad periarticular o como una tendinitis calcificante. Entonces vamos a tener calcificaciones a nivel de los tendones mucho más frecuente a nivel del hombro y en este caso sobre todo a nivel del tendón del supraespinoso. Pero también el depósito de cristales de hidroxiapatita se puede manifestar como calcificaciones periarticulares, que es las que estamos observando en esta zona de acá. Acá vemos inclusive pues otra calcificación periarticular y aquí a nivel de las articulaciones interfalángicas en las partes blandas pues encontramos varias calcificaciones periarticulares, pequeñas estructuras hiperdensas que hacen sospechar en el depósito de cristales de hidroxiapatita. Entonces, las calcificaciones periarticulares, cuando están presentes, pues habrá que plantearse el diagnóstico del depósito de cristales de hidroxiapatita. Sin embargo, lo más frecuente es encontrar calcificaciones a nivel del hombro, sobre todo a nivel del tendón del supraespinoso, que es lo que estamos observando en esta imagen radiográfica del hombro. Toda esta zona radiopaca corresponde a la calcificación del tendón del supraespinoso y acá estamos visualizando una ecografía en donde vemos el tendón del supraespinoso engrosado y dentro de este tendón estas zonas hiperecogénicas que aquí está señalando con la flecha que están provocando esa sombra acústica posterior que viene a corresponder a las calcificaciones del tendón del supraespinoso. Entonces, siempre que encontremos calcificaciones en las partes blandas, calcificaciones periarticulares, calcificaciones del tendón del supraespinoso en el caso del hombro, pues habrá que sospechar de que estamos ante la presencia del depósito de cristales de hidroxiapatita, ¿no? Y pues eso es todo, ¿no? Como les dije, no es una clase tan larga, lo más importante pues es saber reconocer en la imagen las distintas alteraciones que podemos encontrar en la patología articular, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, ¿No? Bueno, entonces pues si no hay ninguna duda, eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana
el martes en la facultad. Y ya que ese martes pues será la última semana de clase, pues ahí nos pondremos de acuerdo si el examen lo damos presencial o si el examen lo damos virtual, qué día y a qué hora, ¿no? Entonces vayan pensando para ya el martes pues llegar a un acuerdo y pues definir el día y la hora de ese examen, ¿no? Pues bueno, entonces eso sería todo. Pues nos estaríamos viendo el próximo martes. Que tengan una buena noche y con todos pues hasta la próxima semana, ¿no? Muchas gracias, Doc. Gracias, Hasta, Doc. Doc. hasta luego, ¿no?